Mañana 2 de diciembre, ¿verdad? La intención de que fuera mañana o de que sea el viernes es que usted tenga por tarde el lunes sus notas totales de todos los parciales para que sepa si ocupa reposición o no, ¿verdad? ¿Qué fecha es la reposición, jóvenes? El 7. O sea, la próxima Miércoles semana. 8. Próxima semana, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, si el examen fuera el lunes, no lo voy a entregar el lunes, ¿verdad? Si el examen fuera en viernes, yo podría entregar todos sus totales el día lunes. Entonces, jóvenes, de momento me gusta más la idea de viernes, siempre a la hora de la clase, ¿verdad? Pero que hago la pregunta, ¿alguien tiene clase el viernes a la hora de mi clase? ¿De los aquí presentes? No, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio. Bien, antes de que el examen sea oficialmente el viernes, yo se lo voy a confirmar por aquí, ¿verdad? Estábamos platicando también, jóvenes nosotros, sobre independencia lineal. Resumiendo un poquito, si yo solo tengo dos vectores y quiero ver si son LI o LD, yo puedo verificar si U es igual a alfa por B. Si ese es el caso, son linealmente dependientes. Si ese no es el caso, pasa lo contrario, serían linealmente independientes. Vimos otra forma también de hacer eso mismo, ¿verdad? Si yo formo un sistema cuadrado, ya sea que tenga 2, 3 o 4 vectores y pertenezcan a R2, R3 o R4, por ejemplo, si yo tengo los vectores 1, 7 y 2, 9, me lo acabo de inventar, ¿verdad? ¿De qué manera, aparte, oiga bien, aparte de ver si uno es múltiplo escalar del otro, yo puedo saber si son LI o LD? ¿De qué otra forma? Sacando el Dándole determinante, Correcto, en este caso el determinante, ¿cuánto habría dado? -5. Dice Andy -5, muy bien. Cuando el determinante es diferente de 0, ¿es LI o es LD? LI. LI. LI, ¿verdad? Eso lo discutimos ayer, jóvenes. Muy bien. Ahora, eso era un pequeño recordatorio de lo que discutimos ayer, de cuando los vectores son LI o son LD. Ahora, quiero que vean el enunciado número 31. Dice, ¿para qué valores de alfa serán linealmente dependientes esos vectores? ¿Cuántos vectores son? 3. 3. ¿A qué espacio parece pertenecer ese tipo de vectores? R3. Parecen pertenecer a R3. A ver, modifico un poquito el enunciado. Si yo tuviera otro vector acá, 1, -1 y 0, esos cuatro vectores serían LI o LD. LD automáticamente. Serían LD porque tengo 4 en R3. N sería mayor que N, pero no es el enunciado, lo borro. Solo era para recordarle a usted que también tenemos esa herramienta, ¿verdad? De contar el número de vectores y si es mayor a la dimensión del espacio, pues son LD. Entonces me pregunta aquí, ¿para qué valores de alfa serán linealmente dependientes esos vectores? Basémonos, jóvenes, en esto que tienen bien claro ustedes aquí. Si el determinante da 0, ¿son LI o son LD? LD. 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 LD, si el determinante da diferente de 0, son LI, como en ese ejemplo que ya está en pantalla. Es decir, para este número 31, no sé si me doy a entender bien, hay que hacer el determinante de A y hay que igualarlo a 0. Porque si el determinante es 0, esos vectores van a ser LD. Y mire el enunciado para qué valor de alfa serán realmente dependientes los vectores. Entonces, hay que hacer un determinante de 3 por 3. Usted ya sabe que puede usar sarros o cofactores, que son los métodos más comunes, ¿verdad? Cuando usted ya tenga el determinante, va a igualar eso a 0. Como ahí tengo alfa, ¿verdad? Posiblemente va a ser un polinomio en función de alfa, que podría ser grado 1, grado 2 o grado 3, ¿verdad? No más. No más porque solo son tres vectores, ¿verdad? Supongamos, es una suposición, jóvenes, porque uno piensa hacer el determinante, lo va a hacer usted, ¿verdad? Supongamos que ese determinante a mí me diera alfa más 3 y yo voy a igualar esto a 0. ¿Cuánto valdría alfa? -3. Menos 3, ¿verdad? Ahora, supongamos, es que dije que no va a ser determinante yo, lo va a hacer usted, ¿verdad? Supongamos que se tuviera alfa cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Qué valores tendría alfa? Más -4. No, Más -2, perdón. 2 y -2. correcto, 2 y menos 2, ¿verdad? De esta manera, jóvenes, el polinomio que obtenemos nosotros al hacer el determinante, básicamente hay que igualarlo a 0. ¿Tiene sentido esa idea, jóvenes, para que sean LD? Sí. Sí, ¿verdad? Y había que despejar para alfa, o sea, véalo como que es un polinomio. Ahora, vámonos a otro escenario. Supongamos que a mí me dijeran para qué valores de alfa son linealmente independientes esos vectores.
Yo partiría, jóvenes, repito, si acá la pregunta dijera LI y no LD, ¿verdad? Yo partiría de lo mismo, de igualar ese determinante a cero. Supongamos que yo llevo un alfa más 5 igual a cero. Usted diría, alfa debe valer menos 5 para que sean LD, ¿verdad? Entonces, para que sean LI, alfa debe ser distinto de menos 5. ¿Tiene sentido eso, jóvenes? Sí. De verdad, nos estamos pasando en el determinante. Entonces, si el determinante me da 0, son LD. Entonces me pregunta, ¿para qué valores son LD? Para alfa igual a menos 5, por ejemplo, que dije que me lo acabo de inventar, ¿verdad? No dije que eso es determinante, me lo acabo de inventar como ejemplo. Y si el enunciado dijera, ¿para qué valores son linealmente independientes? Pues si en alfa igual a menos 5 es dependiente, para alfa distinto de menos 5 serían independientes, ¿verdad? Esa sería la idea entonces, jóvenes, en el número 31. ¿Qué cambiará del número 32 y del número 33? Nada. El concepto sería básicamente el mismo, ¿verdad? Bien, Sí. bien, jóvenes, entonces ya hice la aclaración para que tenga un poquito más de variedad en los ejercicios de ustedes, ¿verdad? Borro esto, regreso acá mismo, ¿verdad? Le quito un poquito el zoom, que me de movimientos, ingeniero, sí, de movimientos. Entonces ahí ya tengo tamaño de página, ahí sí, es que voy a bajar un poquito, ¿verdad? Y me detengo exactamente, a ver, ¿dónde me detengo? Aquí. Vuelvo al zoom otra vez, ¿no? Luego de hablar un poco sobre independencia lineal, jóvenes, hay que hablar un poco sobre base y dimensión. Son temas relacionados, vamos a usar conceptos anteriores. Así que vamos a seguir viendo cuando los vectores son LI o LD. Vamos a seguir viendo combinación lineal, ¿verdad? Eso no cambia. Dice por acá, se ha visto que en R2 conviene escribir vectores como una combinación lineal de los vectores I y J, o sea, los vectores canónicos. En R3 se escribieron los vectores en términos de I, J y K, los vectores canónicos, ¿verdad? Y dice que ahora se va a generalizar esa idea. Solo permítame que esto, para orientar a los compañeros que no entraron hoy, lo voy a pegar por aquí. Bien, bajando un poquito, acá tengo la primera definición. Acá, jóvenes, me definen qué es una base. Y como dije, los conceptos están relacionados con lo que acabamos de ver. Dice, un conjunto finito de vectores, de n vectores para ser exacto, es una base para un espacio vectorial B si esos n vectores son linealmente independientes y esos n vectores generan al espacio vectorial al que pertenecen. Repito, jóvenes, concepto de base. Dice que una base, un conjunto finito de n vectores B1, B2 hasta Bn, es una base para un espacio vectorial B, puede ser R2, R3, las matrices de 2×2, etcétera, si tengo n vectores linealmente independientes que generen al espacio vectorial mencionado. Aterrizando un poco esa información, entonces, si estoy hablando de R2, una base para R2 debe tener a lo más dos vectores. Supongamos que me voy a inventar uno, vea, 1, 3, y me voy a inventar 3 menos 2. Me lo acabo de inventar como base, ¿verdad? Esos dos vectores, pregunta para usted, ¿esos dos vectores son LI o son LD? LI. ¿Por qué, Andy? Porque su determinante no daría 0. ¿Cuánto daría? Menos 11. 11. Me dicen menos 11. Entonces son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, discutimos la sesión anterior que así generan el espacio al que pertenecen. Repito, jóvenes, dije que aquí en base y dimensión, esto se relaciona con lo anterior que ya discutimos. Hablamos sobre combinación lineal y espacio generado, ¿verdad? Cuando hablamos de combinación lineal y espacio generado, se planteó, lo voy a escribir, no es molestia, a ver. Se planteó que si yo tengo C1 por U más C2 por B, y que eso genera cualquier vector general de R2, si gusta llamémosle XY, ¿verdad? Si yo puedo generar cualquier vector de R2, entonces digo que generan R2. Esto nosotros lo hacíamos mediante matriz aumentada. Entonces, si yo llegaba a la matriz identidad, lo voy a poner aquí, mire, 1, 0, 0, 1, no importaba que tuviera yo a la derecha, X menos Y, 2X más Y, etcétera, ¿verdad? Pero si yo llegaba aquí a la matriz identidad, generaban el espacio al que pertenecen, en este caso,
R2. Si al resolver esto con matriz aumentada, jóvenes, yo no llegaba a ese escenario, sino que llegaba, por ejemplo, a 1, 0, 0, 0, y lo mismo a la derecha, miren, x menos y, y digamos aquí 2x más y. Si yo tengo una fila de ceros aquí al final, no generan el espacio al que pertenece, no generan R2, generan un subconjunto de ese espacio. En este caso, sería esta restricción igual a 0. Esa restricción igual a 0 en R2, jóvenes, ¿es una recta o es un plano? La recta. Es una recta. Correcto. Correcto, sería una recta. Entonces, decía yo, jóvenes, que eso se relaciona con lo anterior. Si es equivalente por renglones con la matriz de identidad, significa que el determinante es diferente de 0, porque esa matriz es inversible o no singular, como decíamos en la unidad 1. Repito, si es equivalente por renglones con la matriz de identidad, significa que su determinante es diferente de 0. Como el determinante es menos 11, yo voy a llegar a la matriz de identidad y sí van a generar el espacio al que pertenecen. En este caso, jóvenes, sí generan, le voy a poner, miren, sí generan R2. Como si generan R2, son una base para R2. Acabo de hacer otra aclaración también, ¿verdad? Yo voy a tener, jóvenes, infinitas bases para generar R2. Todos aquellos vectores, todas aquellas parejas de vectores que sean linealmente independientes van a generar automáticamente R2. La base más común para R2, jóvenes, es la canónica. 1, 0, 0, 1. Ya vimos nosotros que como esto es Y y esto es J, cualquier vector de la forma XY, yo lo puedo expresar como X en Y más Y en J, ¿verdad? Esto es una combinación lineal, ¿verdad? Era de hecho la representación vectorial que nosotros teníamos, valga la cacofonía, para vectores. En este caso en R2. Si era en R3 era X en Y más Y en J más Z en K, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aterrizando en esta definición, dice, un conjunto finito de n vectores B1, B2 hasta Bn es una base para un espacio vectorial B si esos n vectores son linealmente independientes y si esos n vectores generan a B. Entonces, ¿cómo sé si generan a B? Si el determinante es diferente de 0, es decir, si esa matriz es equivalente por renglones con la matriz de identidad. Pero eso es equivalente, jóvenes, con que sean linealmente independientes. Lo acabamos de ver en la sesión anterior de independencia lineal. Dijimos que si el determinante es 0 son LD. Al ser LD no serían una base. Si el determinante es distinto de 0 son LI y entonces sí, en este caso serán una base para R2. Borro estas líneas de acá porque eran aclaratorias nada más, ¿verdad? Pero permítanme que haga un poquito de espacio por aquí. Dice que todo conjunto de n vectores linealmente independiente en Rn es una base para Rn. En Rn se define, miren, esos son los vectores canónicos para Rn. Cuando ya es después de dimensión 3, se enumeran como E1, E2, E3, E4 hasta En, ¿verdad? Es decir, en R2, E1 sería 1, 0 y E2 sería 0, 1. En R3, E1 sería 1, 0, 0. E2 sería 0, 1, 0 y E3 sería 0, 0, 1. Pero estábamos acostumbrados en R2 y R3 a llamarles I y J en R2 y J y K en R3. Dice, puesto que los vectores E sub I son las columnas de una matriz identidad que tiene determinante 1, E1, E2 hasta N es un conjunto linealmente independiente y por lo tanto constituye una base en Rn. Esta base especial se denomina base canónica de Rn. Esos son los vectores canónicos, había dicho. Ahora se encontrarán bases para otros espacios. Menciona aquí base canónica para Pn. Recuerden ustedes que Pn eran los polinomios de grado n, ¿verdad? O sea, x a la n, hasta llegar a el número, por ejemplo, 1, ¿verdad? Entonces dice aquí, los polinomios 1x, x cuadrado y x cubo son linealmente independientes en P3. P3 son los polinomios de grado 3, ¿verdad? Dice aquí que estos polinomios generan a P3. Es decir, cualquier polinomio de orden 3 se puede expresar como combinación lineal de estos 4 vectores. Mire, estoy hablando de P3, ¿verdad? Pero estoy mencionando 4 vectores. ¿Por qué 4 vectores? Porque P3 tiene 4 componentes. Para generalizar, yo podría decir, mire, A por X a la 3, más B por X a la 2,
más C por X más D. Entonces, repito, para poder generar cualquier polinomio de grado 3, yo necesito en ese caso 4 vectores, ¿verdad? Y esos vectores son linealmente independientes. Profesor, pero no veo el vector, permítame. Esto que le estoy marcando aquí, miren, son 4 vectores. El primero solo tiene X al cubo. O sea que yo diría que es 1 y 3, 0, ¿verdad? El segundo es X cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes para escribir X cuadrado como vector? 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, ¿verdad? De manera similar, jóvenes, cambio de color porque ya se manchó esto, ¿verdad? X, ¿cómo lo escribo como vector? 0, 0, 1, Y 0. correcto, hijo. Lo vemos así, ¿verdad? X a la 3, X a la 2, X a la 1 y el término independiente. Entonces, es evidente que esto va a formar la matriz de identidad de orden 4. La matriz de identidad de orden 4 tiene determinante 1, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque es una matriz triangular. Multiplico la diagonal 1 por 1 por 1 por 1, pues da 1, ¿verdad? Si ese determinante es diferente de 0, son linealmente independientes, por tanto generan en este caso, casi digo R4, generan en este caso P3, ¿verdad? Porque está hablando de los polinomios de grado 3. Vamos a hacer varios ejercicios hoy, jóvenes, con polinomios, así como se abordaron ayer, ¿verdad? Solo estaba mostrando nada más un poquito aquí con P3. Acá habla, por ejemplo, en el ejemplo 5.5.2, base canónica para M22. Estas son las matrices de 2 por 2, ¿verdad? Mire, acá tengo 1, 2, 3, 4 vectores. Como tiene 4 componentes M22, yo necesitaría 4 vectores que sean linealmente independientes para poder generar M22 y que sean una base para M22, ¿verdad? Ahora, si yo escribo este primer vector en columna, ¿cómo lo escribo? Cuénteme. 1, 1, 0, 0, 0. 0. ¿Y el segundo? 0, 1, 0, 0. ¿Tercero? 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0. Logran ver que se está formando la matriz de identidad aquí, ¿verdad? El determinante de esa matriz, evidentemente, es 1. Como es distinto de 0, yo digo son LI. Al ser 4 vectores LI, pueden generar algo que tenga 4 componentes, en este caso M22. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que esos 4 vectores generan a M22. Dice estas 4 matrices son linealmente independientes. Nosotros nos basamos en el determinante para verlo más rápido, ¿verdad? Y forman, por tanto, una base para M22. Esta se denomina base canónica para M22. Profesor, ¿pero por qué le llaman canónica? Es la que me lleva a la matriz de identidad, la que se llama canónica, ¿verdad? Si yo tuviera una base que no fuese la canónica, pero que también tuviese determinante distinto de 0, sería otra base, simplemente no sería la base canónica, ¿verdad? Dije, la base canónica es la que me lleva directamente a esto, a la matriz de identidad. Si no tengo eso planteado de inicio, pues no es base canónica, es otra base, pero no sería base canónica. ¿Ven la importancia del determinante, verdad? En este caso de independencia lineal, de combinación lineal y de espacio generado se usa bastante el determinante, jóvenes. Acá menciona una base para un subespacio de R3. Le voy a poner un asterisco a esta parte de acá, miren, jóvenes. Dice encuentre una base para el conjunto de vectores que se encuentra en este plano. Dice que pi es todos los puntos de la forma x, y, z. Entiendo que es de R3 tal que 2x menos y más 3z es igual a 0. Bien. Entonces, jóvenes, el proceso para poder llegar a una base, claro, no es la única, pero sí hay infinitas bases en este caso. Quiero ver un poquito la parte conceptual. Yo tengo un plano, supongamos que ese plano tuviera esta forma. ¿Que pertenece a R3? Sí. Por ahí anda en algún lugar de R3 ese plano, ¿verdad? Entonces, jóvenes, una base va a ser un conjunto de vectores que sean linealmente independientes, tal que cualquier elemento, en este caso del plano, se pueda generar a partir de la combinación lineal con esos vectores. Entonces, el proceso a seguir, que describe el libro, es bien simple, ¿verdad? Si yo solo tengo uno, vean muy bien la propuesta, ya vamos a ver qué hace el libro abajo, ¿verdad? Si yo solo tengo una ecuación, en este caso, yo puedo despejar para una variable. Supongamos, oiga bien, supongamos que usted escoge x. 2x sería igual a ¿qué si despejamos? Y menos 3z. Y menos 3z. X sería igual a ¿qué entonces? Y menos 3z entre 2.
Sí, lo voy a escribir como usted lo dice. Mire, y menos 3z sobre 2. Pero esto se puede escribir como versión elegante, 1/2 de y menos 3/2 de z. ¿Están de acuerdo conmigo en esa propuesta, jóvenes? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, quiero que vea cómo se lo estoy explicando yo y luego le muestro cómo sale en el libro. Me habla de los puntos X, Y, Z. Pues yo lo voy a escribir acá, mire, X, Y Z. En la parte derecha, en la parte derecha, yo tengo, fíjense bien, aquí, que X, vea bien, X es 1/2 de Y menos 3/2 de Z. Y Z es Z. ¿Cuántas variables ve usted aquí ahora? 2. 2, ¿verdad? Correcto, ya no miro 3, ahora veo 2. Entonces viene usted y dice, bueno, voy a intentar presentar esto como combinación lineal de las variables Y y Z. Entonces aquí viene una pregunta. Primero voy a comenzar de abajo hacia arriba. Para obtener esta componente, ¿qué coeficiente debe tener Y? Aquí. No se ve claro, ¿verdad? Bien. Me voy entonces a la parte derecha, a ver si aquí es más claro. ¿Qué coeficiente debo tener aquí para que al multiplicarlo por Z me dé Z, jóvenes? 1. 1, muy bien. ¿Qué coeficiente debe tener Y aquí? Y aquí, para obtener Z. Si ya tengo Z al multiplicarlo por 1 acá. Z sobre Y. Sería coeficiente 0, ¿verdad? Sería coeficiente 0, pero fíjese que no estoy viendo que me dé a entender de forma clara. Entonces, debo hacer una enmienda aquí, miren. Le voy a reescribir esto, a ver si ahora sí lo vemos todos mejor. Mire, 1/2 de Y menos 3/2 de Z. Aquí le voy a poner Y más 0 por Z. Y más 0 por Z sigue siendo Y, mi segunda componente, jóvenes. Sí. Sí, ¿verdad? De manera similar, le voy a escribir Z con coeficiente Y con Z. Le voy a poner 0 por Y más Z. Pregunta, 0 por Y más Z, ¿seguiría siendo Z, jóvenes, sí o sí? Sí. Sí. Ahora, de esa matriz que está en color azul, sí, esperaría yo que estén claros los coeficientes. ¿Qué coeficientes tiene la columna para la Y? A ver si me los puede dictar. 1/2, 1 y 0. 1/2, 1 y 0. ¿Lo ven más claro ahora, jóvenes, ustedes aquí? Sí. Sí, ¿verdad? De manera similar, entonces, jóvenes, ahora voy con la otra columna. Es decir, voy con los coeficientes de Z para esta Ingeniero, columna. tengo una consulta. Dígame, señor. Y más 0Z, ¿de dónde sale? ¿Cuánto es 0 por Z, hijo? 0. ¿Más Y? Y. Sigo teniendo esta misma Y, entonces voy a alterar el balance cósmico del universo. No, y sí, sí, más claro. Sigo teniendo Y, ¿verdad, hijo? Sí. Pasa lo mismo con la otra variable. Ahí solo dice Z. Yo entiendo que Y tiene coeficiente 0. Pero pregunté y como no lo miraban, dije, bueno, ¿qué pasaría si escribo 0 por Y más Z? ¿Seguiría siendo Z? Dijeron sí. Pero ahora, estimado David, es más sencillo cuando yo le pregunte qué coeficiente tiene Z en esta columna, jóvenes. Menos 3 medios, 3 medios, 0, 1. 0 y 0 1. y 1. Tiene un poco más de sentido así, jóvenes, como lo explicamos ahora. Sí. Sí. Entonces, mire muy bien. La base que nosotros encontramos para poder generar todos los elementos pertenecientes a ese plano es una combinación lineal de dos vectores. Uno va con Y y otro va con Z. Los vectores son 1/2, 1 y 0, menos 3/2, 0 y 1. Creo que debería estar claro que uno no es múltiplo escalar del otro, ¿verdad? Recuerde que si un vector fuera múltiplo escalar del otro serían LD, no podrían ser bases, ¿verdad? Tienen que ser LI. Entonces, en este caso, para un plano, según aparece aquí, yo necesito dos vectores que sean linealmente independientes. Nosotros seguimos un procedimiento.
Ahora vamos a discutir qué procedimiento es el que sigue en el libro. Le acabo de pegar lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Nosotros despejamos para X, voy a borrar esto. Se lo acabo de pegar en Telegram, claro, ¿verdad? Ingeniero, entonces hasta ahí quedaría su propuesta. Sí, dice que encuentre una base para el conjunto de vectores que se encuentran en este plano. La base eran los dos vectores que nosotros encontramos, hijo. Voy a bajar un poquito y le muestro cómo lo hace el libro. Yo despejé para X con usted, dice el libro. Para encontrar una base, primero se observa que si X, Y y Z se escogen arbitrariamente y si X, Y, Z pertenece al plano pi, entonces Y es 2X más 3Z. Veamos si eso es cierto. Aquí. Si yo mando la Y para la derecha, ¿qué me queda a la izquierda, jóvenes? 2x más 3z. Lo que hizo el libro fue despejar para la variable más sencilla. ¿Por qué dice más sencilla? Porque esta ven que no tiene fracciones. Sí, Por eso es más sencilla. Profesor, ¿pero puedo despejar para Z? Sí, lo voy a hacer para Z, pero después, en este momento, revisemos que el libro despejó para la variable más sencilla, que en este caso es Y, porque no lleva fracciones, ¿verdad? Y hace el mismo proceso que hicimos nosotros. Vea, acá despejaron Y. Partíamos de X, Y y Z. En vez de Y, mire, escribe 2X más 3Z, que es lo que tenemos aquí nosotros. Entonces, esto que tenemos aquí, vea, solo tiene dos variables, X y Z. Entonces, el libro agrupa, miren, y pone coeficiente cero donde no está la variable. Por ejemplo, aquí yo no veo X. Entonces, en su lugar va un cero. Aquí yo no veo Z. Entonces, en su lugar para Z va un cero. Entonces, mire que tenemos un vector que es 1, 2, 0 con X. Y otro vector 0, 3, 1 con Z. ¿Cuántos vectores tenemos ahí, jóvenes? 2. Dos, ¿verdad? Llamémosle a este U y a este B. Es evidente que U es distinto de alfa por B. ¿Y usted cómo sabe, profesor? La única forma de convertir, vea bien, este 1 en 0 sería multiplicando por 0. Pero si multiplico 2 por 0 no me da 3, ¿verdad? Entonces ya vi que uno no es múltiplo escalar del otro. Entonces esos dos vectores son linealmente independientes, por tanto, constituyen una base, en este caso, para ese plano que me estaban proponiendo a mí. ¿Se parece un poco al procedimiento que nosotros seguimos despejando para X, jóvenes? Sí, Sí, ¿verdad? Pero ahora quisiera repetir ese proceso con ustedes despejando para Z. ¿Se puede, ingeniero? Sí, se puede. Si yo quisiera despejar para Z aquí, 3Z sería igual a ¿qué? Y es menos menos 2X. 2x. Y menos 2X. O sea, Z igual a ¿qué? Un tercio de y menos Tercio de dos Y tercios de menos x. 2 tercios de X. Perfecto. Entonces, en el proceso que yo le describí a usted, ponemos nosotros X, Y y Z aquí a la izquierda. Ponemos sus homólogos aquí a la derecha. Despejé para X aquí, no, entonces va soltera la X. Despejé para Y aquí, no, entonces va soltera la Y. Despejé para Z de aquí, Simón. Como despejé para Z, mire, aquí le voy a poner un tercio de Y menos 2 tercios de X. Ahora que usted ya tiene la idea, yo que soy tan atrevido, mire, voy a poner un paréntesis acá con X, más otro paréntesis acá, pero multiplicado por Y. ¿Qué coeficientes irían en la columna de X, jóvenes? 1. 1, ¿qué más? 1, 0 y menos 2 tercios. 1, 0 y menos 2 tercios, muy bien. Y en la columna para Y, ¿qué números tendríamos? 0, 0, 0, 1, 0, 1 tercio. 1 y 1 tercio. 1 tercio. Encontramos otra base, en este caso fue despejando para Z. Yo preguntaría, jóvenes, ¿tiene más sentido ahora cómo encontrar una base para un plano en R3? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Me podría resumir alguien qué es lo que hacemos? Que yo no estaba cuando el viejo explicó eso. Despejar para una variable y después escribirla como vector y después separar los coeficientes. Así tenemos la cantidad de vectores necesarios, ¿verdad? Solo le agregaría algo ahí, estimada Andy. Plantear una combinación lineal sería, ¿verdad? Es que si sacamos los coeficientes y ponemos las variables, sí, lo que hacemos es plantear una combinación lineal, ¿verdad? Multiplicar algo por un vector y algo por otro vector para poder generar, en este caso, todos los elementos que pertenecen a ese plano. Sugerencia, jóvenes. Sugerencia. Busque la variable más sencilla de despejar, como hizo el libro, que en ese caso era Y, ¿verdad?
Nosotros despejamos para X y despejamos para Z, encontrando otras dos bases, ¿verdad? Es decir, si usted despeja para X y yo despejo para Y, a mí me toca revisar su base y no me molesta porque yo enseñé eso en clase. Dije que despejamos Ingeniero, para una variable, ¿sí, Anthony? pero después lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos los dos vectores es verificar si es linealmente independiente o dependiente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que al haber despejado, si despejamos bien, Anthony, van a ser linealmente independientes automáticamente. Dije si despejamos bien, ¿verdad? Si despejamos mal, podría parecer que son LD, pero una manera fácil de salir de ese problema sería expresando 1, llamémosle a este U, mire, llamémosle a este B. Si yo expreso U como alfa por B, entonces yo le preguntaría, ¿por qué multiplico 1 para obtener 0? Por cero. Por 0, ¿verdad? Pero como es un solo escalar, mire, alfa, si yo multiplico por 0 el vector U, yo obtengo el vector 0, no obtengo 0, 1 y un tercio, ¿verdad? Ajá, entiendo. Entonces sería linealmente independiente, ¿de acuerdo, hijo? Eh, pero siempre, o sea, digamos, en este caso no da, pero digamos que en otro caso que sí pueda dar, o siempre va a ser así que, Repito, si gusta, Anthony, lo que le dije. Dije si despejamos bien, esos vectores van a ser automáticamente LI. ok. Despeje mal porque se me chispoteó. Puede ser que uno sea múltiple escalar del otro. Entonces, sí, hijo. Y si fuera un plano, no en R3, sino en R4, por ejemplo. Se sigue el mismo concepto, pero su pregunta, hijo, es muy, muy buena. Permítame que borro esto un momentito porque lo discutimos, ¿verdad? Pero repito, su pregunta no es buena, es buenísima, hijo. Entonces viene el compañero y dice, bueno, profesor, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no estoy hablando de R3, sino que estoy hablando de R4? Bueno, supongamos que yo tengo X1 más X2 más 2X3 menos X4 igual a 0. ¿A qué espacio pertenece eso, hijo? R4. A R4, ¿verdad? ¿Qué variable será la más sencilla de despejar ahí según su idea? X1. Si yo despejo para X1, ¿cómo queda? Ayúdeme, señor. X4 menos X2 menos 2X3. Y solo ordenáramos, Francis, para que no esté así desordenado. Más X2 menos 2 Menos X2 menos 2X3, ¿qué más? más X4. Más X4. Profesor, ¿pero por qué lo ordena? Porque así va a ser más fácil ver los vectores jóvenes. Cuando yo me despierto, por ejemplo, me puedo poner un calcetín. Después me puedo poner la camisa. Al rato, después de desayunar, me puedo poner el pantalón. No, ¿verdad? Hay un orden en las cosas. Entonces, si yo ordeno esto de esta manera, jóvenes, voy a partir de la misma idea. En lugar de 3 variables, le voy a poner 4. Mira, le voy a poner aquí X1, X2, X3 y X4. Dígame usted qué escribo en lugar de X1. Menos Menos X2, Menos 2X3 más Solo X4. permítame que dije X2 y le puse el cuadrado. No, hombre, ¿qué pasó ahí? Falla técnica, ¿verdad? Menos X2, dijeron. Menos menos 2X3 Menos 2X3 más 2X3 X4. más X4, ¿verdad? ¿Qué pongo en lugar de las demás variables? Para las que no despejamos. La variable y La las variables con coeficiente 0. Bueno, Inicialmente esas tres, ¿les parece? Sí. Despejé para X1, las demás las escribo igual, pero ahora le voy a preguntar a usted, ¿cuántas variables ve usted aquí? 3. Yo también. Entonces voy a tener 3 vectores. Una va a multiplicar a X2, otra va a multiplicar a X3 y otra va a multiplicar a X4. Entonces vea, señor, que su pregunta no era buena, era buenísima. Le voy a preguntar ahora, porque sé que usted mira mucho más rápido que yo, ¿qué coeficientes debe tener X2 en este primer vector? Menos 1. Menos 1 y luego 1, 1, 1 y los últimos dos, 0, 0. 0 y 0. Perfecto. En el siguiente vector, donde yo tengo X3, que chueco este es el 3, profesor. Sí, hombre, no paré 3. Dibujemos un 3 un poquito más decente. Es que es feo dibujar con el mouse. Pero pronto volveremos a la presencialidad. Como dijo Polache, volveremos. ¿Qué coeficientes van para X3, jóvenes? menos 2, Menos 2, Menos 2, 0, 1, 1,
Cero. 1 y Cero. 0. Muy bien, ¿y el último vector? Pásame la chepi ahí, ¿cómo es? 1, 0. 0, 0, 1. Eso parece 6, profesor. Sí, ahora ya parece 0. Mire, Flor. ¿Está mejor así? ¿Respondería eso su pregunta, hijo? Sí, ingeniero. Sí, bien. María Fernanda Navarrete me hace una muy buena pregunta. Profe, ¿la tarea es para el viernes? No. Si el examen es el viernes, la tarea seguiría siendo para el domingo. ¿Por qué? Tiene un poco más de tiempo usted para pasarla. Entonces, repito, sigo con la idea de que el examen puede ser este viernes, jóvenes, si terminamos bien el repaso mañana y la tarea seguiría siendo para el domingo. Así le doy chance el fin de semana de que lo termine de pasar, ¿verdad? ¿Respondería eso su pregunta, hijo? Si estuviéramos hablando de R4, Ingeniero, solo permítame, responde eso a la pregunta. Quien preguntó qué pasa con R4 no responde su pregunta. Sí, responde mi pregunta, ingeniero. Listo, hijo. ¿Qué más iba a decir, Antonio? ¿Quién era? no, que usted dice que el examen para este viernes, pero en la encuesta no salió que el lunes la mayoría. Sí, pero si tengo 10 que no pueden el lunes, Ah, ok. tendría que ser viernes, ¿verdad? Pregunté al inicio de la clase, estimado Anthony, si alguien tiene clase este viernes a las 9, que es la hora de la clase. ¿Tiene clases el viernes, Anthony? No, No, tampoco el lunes. lo otro que mencionaba, permítame, Mario, lo otro que mencionaba yo es que si tenemos evaluación el viernes, su total de todos los parciales con el descuento por la tercera edad, con el bono navideño, el aguinaldo, que ganó Xiomara, etcétera, este lunes, ¿verdad? Dígame, Mario. No, solo que, o sea, yo clase de universidad no tengo a las 9. Con usted ya hablé, Mario, así que no tiene sentido hablar aquí en público, ¿verdad? Disculpen. No se preocupe. Es que mire, Mario ya fue mi alumno y me dijo, mire, que el lunes tengo examen de química, que el viernes tengo tal cosa. Sí, está bien, está bien. Yo pregunté a la hora de la clase, ¿alguien lleva clase en la universidad? La respuesta es no, ¿verdad? Yo podría ponerle el lunes también, ¿verdad? Lo que pasa es que dos compañeros, Andy y Anthony, dijeron ayer, uno tiene examen de química general, el otro tiene una reposición de una clase de dibujo que están terminando. Entonces, si varios de mis alumnos no pueden el lunes, jóvenes, pero todos en teoría pueden el viernes, yo no veo ningún problema en que sea viernes, ¿verdad? Aparte, vaya jóvenes, aparece un ejercicio como este. ¿Lo podemos hacer, jóvenes, o no podemos? Pregunto yo. Sí se puede. Sí se puede, ingeniero. ¿He puesto en Bueno, alguna de las evaluaciones yo alguna cosa que no hayamos visto, jóvenes? ¿O pongo cosas que vemos? Cosas que pone vemos. cosas que Bueno, vemos. entonces no le tengan miedo al éxito, me déjese llevar y punto, ¿verdad? La idea entonces, jóvenes, para encontrar una base cuando tengo una sola ecuación, ¿está más clara ahora que lo hicimos con R3 y que lo hicimos con R4? Sí, Sí, ¿verdad? No me preguntaron algo, jóvenes, pero podría suceder. Entonces, permítame, solo déjeme ver si esto ya lo pegué ahí en Telegram. Sí, ya está pegado. Es que eso me permite borrar la pantalla, jóvenes, y mostrarles aquí, ¿verdad? Otra posible variante. Otro ingeniero, sí. Podría suceder, jóvenes, que yo no tenga únicamente una ecuación, sino que tenga dos. ¿Puede suceder eso, ingeniero? Sí. Supongamos que a mí me dice lo mismo, ¿verdad? Solo que en lugar de una ecuación yo tuviera dos. Por ejemplo, x más y menos z igual a 0. Supongamos que a mí me dan dos ecuaciones en lugar de una y me dice que determine una base. Bueno, lo primero que necesitaríamos nosotros jóvenes es saber qué generan esas ecuaciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber yo qué generan esas ecuaciones? Bueno, regreso, fíjense al concepto de sistema de ecuaciones lineales. Si yo tengo que esto pertenece a R3, ¿verdad? Yo podría partir de esta suposición. Mire que yo tengo 2 menos 1, 3. Acá tengo 1, 1, menos 1. Y acá tengo 0, 0 y 0. Si yo tengo un 0 aquí y un 0 acá, que es lo que sucede en este caso a la derecha, ¿verdad? Esta fila completa de ceros a la izquierda y a la derecha me lleva a mí a tener infinitas soluciones, jóvenes, o a no tener solución. infinita. Esta solución. Correcto, eso me conduce a tener infinitas soluciones. Entonces, no sé si recuerdan ustedes que cuando eso ocurría, nosotros teníamos que parametrizar. ¿Cómo así, ingeniero? Yo tenía que hacer operaciones elementales aquí y yo iba a llegar a algo más o menos, voy a poner puntos suspensivos y me lo estoy inventando. ¿no? Iba a llegar más o menos a algo así como esto. ¿no?
Iba a tener yo aquí 1, 0, 1. Acá iba a tener 0, 1 y 3, por ejemplo. Y nosotros decíamos que me tocaba parametrizar, ¿verdad? O sea, reescribir, cuando ya hice matriz aumentada, reescribir esto como ecuaciones. Si ese fuera el caso, jóvenes, ¿cómo escribiría esta primera ecuación? X más Z X, igual a 0. Correcto. Voy a poner X más 0 y eso solo para que lo vean sus compañeros. Miren, más Z igual a 0, tal como se dijo. Podría despejar para X aquí. Sería igual a menos Z. Más, Menos Z, nada más, ¿verdad? Bien. Si yo hiciera lo mismo, jóvenes, con la siguiente ecuación, con esta fila de aquí, ¿qué escribiría primero con todas las variables y después despejando para Y? Y Cero. más 3Z. 0x más Y más 3Z igual 0 a por 0. X más Y más 3Z igual a 0. Bien, si yo despejara para Y, ¿qué tendríamos? Menos Menos 3Z. Menos 3Z, ¿verdad? Con su permiso, fíjese, voy a hacer un poquito de espacio aquí. Yo me entiendo, usted no se preocupe, ¿verdad? Es que quisiera leer un poquito más abajo y me estorbaba esto a la vista. Ahora ya no me estorba, ¿verdad? Es que yo quiero llegar, jóvenes, a lo siguiente. Si partimos de que estamos en R3, X, Y y Z, yo tengo despejadas dos de esas variables. ¿Qué pongo en la primera aquí? En vez de X. menos Z, Menos Z. ¿Qué pongo en la segunda en vez de Y? Menos menos 3Z. 3Z, Menos 3Z. ¿Qué tenemos en la última? Z, Z. ¿Cuántas variables ve usted aquí? 1. una, Una, correcto, exactamente, hijo, ahí quería llegar, mire. Si yo le pongo la Z aquí afuera, le preguntaría a usted, ¿qué vector cree usted que es el que me genera la solución ahí? menos 1, menos 3, 0. 1, perdón. Menos 1, menos 3 y 1. Pero yo le preguntaría a usted, ¿se va pareciendo esto un poco a lo que acabamos de hacer o ya está muy, muy diferente? Es la misma esencia. Diría yo que es la misma idea, ¿verdad, hijos? Lo voy a marcar por acá, mire, no es molestia. Lo que hacemos es expresar quién es X ahora, quién es Y ahora y quién es Z ahora. Como no despejamos para Z, sino para X y para Y, pues Z sería Z. En este caso queda una sola variable. Entonces, mire, sería un solo vector el que formaría la base. Si el problema dijera que determine una base para X, Y, Z, tal que 2X menos Y más 3Z igual a 0, X más Y menos Z igual a 0, yo plantearía lo mismo que sugerimos a la izquierda, en rojo. Haría operaciones elementales, por eso están los puntos suspensivos. Llegaría a algo de la forma escalonada. Entonces, cuando usted ya llegó a eso, despeje para X y para Y. En este caso, X es menos Z y Y es menos 3Z. Al hacer esa operación, jóvenes, me quedó un solo vector. ¿Qué es lo que podría suceder? Que yo tuviera dos variables, ¿verdad? Si tuviera dos variables, por ejemplo, si tuviera Y y Z ahí, pues yo esperaría dos vectores. Si tuviera tres variables ahí, X, Y, Z, pues yo esperaría tres vectores. Pero si yo tengo una sola variable, pues espero un solo vector. En este caso, cuyos coeficientes son menos 1, menos 3 y 1. Va tomando un poquito más de forma, jóvenes, la idea. Ingeniero, entonces si tuviéramos 3 ecuaciones del plano, al final tendríamos 2 vectores. Sí, exactamente. Ok, gracias. Usted ya vio que es n-1, ¿verdad? En realidad, por lo de matriz aumentada, me dirigí 2 ecuaciones, un vector, 3 ecuaciones, 2 vectores. Sí, n-1, básicamente. Muy bien, hijo. Tiene ojo de gavilán usted, excelente. Voy a borrar eso de aquí, jóvenes, porque ya los compartí en Telegram. Solo hago la aclaración, ¿verdad? Al hacer la matriz aumentada, de repente no llegamos exactamente a lo que yo puse, pero era un ejemplo, ¿verdad? Dije que después de hacer matriz aumentada, entonces lo que hacemos es expresar eso ahí, ¿verdad? Aquí aparecía la solución que ya teníamos nosotros, ¿verdad? Bien. Acá tengo el otro teorema. Dice que si esos n vectores son una base para B, y si el vector B pertenece al espacio vectorial B, entonces existe un conjunto único de escalares, tales que B se puede expresar como combinación lineal de esos vectores. Combinación lineal ya lo vimos, ¿verdad? Bien, acá dice que si si U1, U2 hasta UM, B1, B2 hasta Bn son bases en un espacio vectorial B, entonces M debe ser igual a N. Es decir, cualesquiera dos bases de un espacio vectorial B tienen el mismo número de vectores. Si estoy hablando de R3, ¿cuántos vectores son?
2. No. 3. Los vectores forman una base para R3, hijo. Repito la pregunta. ¿Cuántos vectores linealmente independientes forman una base para R3? 2. No. 3. 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, que eso sí necesito escribirlo porque no me gustó la respuesta. Si yo tengo R2, yo ocupo dos vectores que sean linealmente independientes para generar R2. Para generar un subconjunto de R2 puede ser que ocupe uno, ¿verdad? Si estoy hablando de R3, para generar R3, yo ocupo tres vectores que sean linealmente independientes. Si es un subconjunto de R3, podría ocupar dos vectores o podría ocupar uno, como acabamos de ver en los dos ejemplos anteriores, ¿verdad? Pero para generar el espacio vectorial de orden n, yo ocupo n vectores que sean linealmente independientes. Cuidado. Voy a leer otra vez esto. Dice, si U1, U2 hasta UM, B1, B2 hasta Bn son bases de un espacio vectorial B, llámese R2, R3, M22, etc. Entonces, me dice que M debe ser igual a N, es decir, cualesquiera dos bases de un espacio vectorial B tienen el mismo número de vectores. Entonces, si estoy hablando de una base para R2, tiene dos vectores. Pero puedo tener infinitas bases para R2. El requisito es tener dos vectores para generar R2. Si estoy hablando de R3, jóvenes, el requisito sería tres vectores para así poder generar R3. Acá definen algo, jóvenes, de lo cual platicamos ya nosotros, pero de forma intuitiva. Acá dice dimensión. Si el espacio vectorial B tiene una base con un número finito de elementos, entonces la dimensión de B es el número de vectores en todas las bases y B se denomina espacio vectorial de dimensión finita. De otra manera, B se denomina espacio vectorial de dimensión infinita. Traducción al español. Traducción al español. Para Rn, dijimos que yo ocupo n vectores que sean linealmente independientes. Entonces, cuando me preguntan a mí cuál es la dimensión de algo, yo tengo que ver cuántos vectores Li generan ese algo. Repito, jóvenes. A veces a mí me dan un conjunto de vectores y me dicen que determine, oiga bien, que determine la dimensión del espacio generado. Necesito saber qué generan. Generan una recta, generan un plano, generan un punto, generan R3, no generan nada. Necesito saber qué generan. Entonces, la dimensión es el número de vectores linealmente independientes. En el último caso que nosotros discutimos, que solo aparecía la variable z, ¿cuántos vectores teníamos? Un vector. 1, entonces sería dimensión 1. En el ejemplo anterior que habíamos hecho, siempre de R3, que ocupaba dos vectores porque tenía dos variables, como tengo dos vectores Li, tendría dimensión 2. Entonces, repito la idea, ¿verdad? Cuando a mí me pidan determinar cuál es la dimensión de algo, yo necesito saber cuántos vectores linealmente independientes lo generan. Solo que esos jóvenes no quedó tiempo de revisarlo como Dios manda hoy, ¿verdad? Voy a seguir exactamente en esta página que nos quedamos hoy. Voy a seguir mañana. Espero, jóvenes, que la idea hasta donde vamos vaya tomando un poquito más de forma, ¿verdad?